Lo que te vamos a contar, porque para no ser pobre, a ver, tenés que tener 37.596 pesos, eso es lo que tenés que ganar. Lo que más aumentaron fueron los alimentos, arriba del 6%. Estamos hablando, Mariano, del mes de noviembre. Números muy fuertes, con algunas diferencias con respecto al mes anterior, entre 5.5 y 6.3%. Miren este número, 37.596 pesos. Ese es el límite para no ser pobre en la República Argentina. En instantes ampliamos. Más detalles de esta noticia de último momento. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció que va a haber aumentos, como por decreto, a los trabajadores privados. Se habla, Rolo, en principio de aumentos mínimos, y de eso vamos a hablar. Aumentos para aquellos que tengan los sueldos más rezagados y serían a cuenta de paritarias, pero no hay detalles todavía. Hay que decir que esto está previsto en la Ley de Emergencia Económica que se mandó al Congreso. Ahora bien, ¿cómo será esto? ¿De cuánto será esto? ¿Será una suma fija? ¿Será algo proporcional? Esto es lo que se va a discutir, pero lo cierto es que va a haber algún tipo de aumento a los privados. Recordemos que ya se habló de aumentos a los jubilados, va a haber aumento a los estatales, entonces era lógico que en algún momento surgiera esto del aumento a los privados. Hay que recordar que inmediatamente después de las PASO también hubo aumentos a privados dispuestos por el presidente Mauricio Macri, porque la inflación estaba carcomiendo el salario, incluso el salario de los privados, que más o menos suelen tener una mejor actualización respecto de los que no tienen trabajo en blanco. A ver, estamos hablando, Rolo, chicos, aumentos. Estamos hablando también de maquinita, estamos haciendo más billetes para bancar todo esto. Está Cristian Balbo para hablar con un especialista en este tema, nuestro amigo Carlos Burgueño. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a ambos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuenta regresiva para que se trate en el Congreso la ley de reactivación productiva y solidaridad social. Mañana en la Cámara de Diputados dicen que plenario de comisión en el Senado el viernes y el sábado ya en el recinto del Senado, con lo cual la semana que viene ya estaría la ley vigente. Carlos Burgueño, lo interrumpimos en el cierre de ámbito financiero, especialista como siempre, agradecido de que nos reciba para desmenuzar los detalles de esta ley. Lo escuchamos. Guille, antes que nada, saludarte, tus últimas horas ahí, así que bueno, un abrazo enorme, has hecho historia. Muchas gracias, Carlos. Abrazo enorme. El viernes va a ser la despedida después de 16 años. 16 años, Carlos, que creo que venimos hablando lo mismo de la crisis en Argentina, lamentablemente. A ver, ¿cuántas veces hablamos del dólar, de la crisis, la recesión? Bueno, algún día haremos un programa con noticias más lindas, ¿no? Pero bueno, quería saludarte. Gracias, muchas gracias. A vos, Guille. Gracias. No hay que renunciar a la utopía de que esto puede cambiar alguna vez. Pero empecemos, empecemos por esto. Por esto que hablábamos recientemente. Guille, ¿cuántas de estas pasamos? Sí, muchísimas. Muchas. Y a ver, alternando. Una más. Generalmente, claro, pero con mucha gente, y quiero hablar de los que menos tienen, a los que está focalizándose el gobierno, porque, a ver, hay que ser claro. En este sentido, por lo menos Alberto Fernández está supuestamente intentando mejorar la vida de los que menos tienen, que fue lo que dijo durante toda su campaña. A partir de lo cual, la primera pregunta es, ¿vamos por el buen camino? Este tipo de aumentos por decreto, la UH, el impuesto al dólar turista para que el 70% de lo que se recaude vaya a los jubilados. Te escuchamos, Carlos. Bueno, a ver, primero te voy a cambiar un poquito el foco para entender a dónde va el gobierno con todo este megapaquete. Me encanta eso. Estamos analizando, y hacemos bien, las consecuencias de todo esto en la Argentina. Y hacemos bien, insisto, en analizarlo, pero acá hay otra pata de este paquete que mira a Washington. Todo esto que se está aprobando en estos días en el Congreso y que se va a reglamentar a más tardar el martes de la semana que viene, muchas de estas cosas, o casi todas, están siendo coordinadas y aprobadas de alguna manera por el Fondo Monetario Internacional. Hoy algo de esto dijo Alberto Fernández, hoy almorzó con AEA, los empresarios más importantes del país, y lo dijo claramente. Esto ha sido coordinado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? La Argentina necesita cerrar lo más rápido posible la negociación con los acreedores internacionales, los privados y el fondo. Y para esto tiene que llevar lo más rápido posible también un plan económico de estabilidad, de estabilización macroeconómica creíble. Y esto es un ajuste fiscal severísimo, que traslada dinero del sector privado al público, pero que es del agrado del Fondo Monetario. Eso te iba a decir. Ahora,
Esto replantea las impresiones que uno iba a tener de un gobierno donde por lo menos buena parte de las acciones son del kirchnerismo, porque están discutiendo con el Fondo Monetario, incluso civilizadamente, incluso le habían hecho llegar el plan, por lo que se supo hoy, antes que se lo hubieran mandado al Congreso. Sí, es verdad, es así. A ver, ¿ustedes saben quién fue el primero que planteó esta reforma jubilatoria que estamos hablando y la aplicación de retenciones del 30 al 35%? El Fondo Monetario Internacional, a Mauricio Macri, en septiembre del 2018. Y Macri no lo quiso hacer. Acá lo que está sucediendo, y Macri no lo quiso hacer, tampoco hubiera podido, sobre todo el tema jubilatorio. Ahora, acá lo que está sucediendo es que el gobierno, Alberto Fernández, sabiendo esto y ya habiendo hablado muchas veces con el Fondo Monetario, porque el diálogo del gobierno actual y el fondo viene desde hace mucho, habiendo hablado con el fondo, sabe Alberto Fernández que esta línea de pensamiento, que estas medidas, es lo que el Fondo Monetario está esperando para habilitar, para abrir rápidamente la negociación por la deuda con el fondo y con los privados. Ajá. A ver, ¿Y por qué es esto? Sí, dale. ¿Por qué se hace así tan rápido? La Argentina necesita cerrar el capítulo de la deuda externa antes de abril del año que viene. Para abril y mayo del 2020 no alcanza la plata para pagar los vencimientos. Entonces, ¿cómo acelera esta apertura de las negociaciones y cómo acelera un visto bueno de los acreedores para que se acepte un plan de pagos bastante flexible para la Argentina, presentando medidas fiscales y monetarias que al fondo y los acreedores le hagan creer y los convenzan que vos le vas a pagar? Claro. ¿Y cómo haces para convencerlos? Y bueno, trasladando dinero de los privados al Estado y limitando la fuga de dólares. Y acá está el misterio de todo. Acá está la llave de lo que se va a aprobar, se va a discutir en el recinto de diputados mañana y entre el viernes y el sábado en el Senado. A ver, Carlos, porque por ahí mucha gente tenía otra fantasía de que llegaba el peronismo y que la negociación con el Fondo Monetario Internacional iba a ser otra. Lo que vos estás diciendo es que se traslada las buenas formas y la negociación y hasta la anuencia del Fondo Monetario respecto de un plan que en este caso lleva adelante Argentina o Alberto Fernández, pero con la diferencia de que en este caso sí se le da la posibilidad de emitir un poco más para que haya plata para los que menos tienen, para que se pueda llevar adelante estos aumentos de sueldo, etcétera. ¿Esa sería la gran diferencia? Es que ahí hay un punto importante, interesante. La emisión no va a ser importante, ¿eh? No va a haber mucha emisión de pesos. ¿Y de dónde va a salir la plata? Va a haber alguna de los impuestos, retenciones, bienes personales, el no pago indexatorio de la fórmula que estaba vigente para los jubilados. Sí, la lógica sería... del 30%. La lógica sería recortar menos pero recaudar más. Claro. Exactamente. Y ahora, Carlos, esto sirve... Acá hay una suba de impuestos muy fuerte, muy severa. Todavía no empezamos a analizar bienes personales porque estamos en la emergencia del 30%, estamos con el tema de los jubilados. Falta el capítulo de bienes personales, que va a ser bravo, va a ser polémico. Sí, claro. Lo que te quería preguntar es, ¿esto sirve para paliar esta crisis de manera momentánea o para que sea el primer paso hacia un plan económico que tenga sustentabilidad y que perdure en el tiempo y que le permita a la Argentina comenzar a crecer, que es lo que todos queremos? Porque hoy, frente a los empresarios más importantes de nuestro país, Alberto Fernández habló de un Estado inteligente, habló de unirnos entre todos, quizá de un discurso que se escucha más del peronismo tradicional y no tanto, si se quiere, de los fundamentalismos circundantes de uno y otro lado, ¿no? A ver, esto último que vos decís, ¿no? Primero la emergencia, insisto, si no soluciona la Argentina el tema del endeudamiento, en abril o en mayo vos caes en default y todo va a ser peor. Entonces hay que solucionar este problema antes y esto que estamos discutiendo ahora apunta a eso. Mientras tanto, empezar a abrir las líneas de diálogo para después sí empezar a armar políticas
de economía real, más a mediano, largo plazo, que a la Argentina la hagan crecer. En definitiva, Alberto Fernández y a cualquier gobierno lo van a medir su éxito en si la Argentina crece, si baja la inflación, si el desempleo baja. Hoy subió con respecto al tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año anterior. La pobreza se lo va a juzgar por eso. Ahora, ¿qué está haciendo Alberto Fernández? Aprovechando los primeros 100 días. Claro. Lo que no se haga ahora, lo que no se haga en estos primeros 100 días, es más, primeros 50 días de gobierno, no se hace más. Es al revés de lo que planteó hace exactamente 4 años Mauricio Macri. Mauricio Macri, ¿cómo empezó su gestión? Recuerdo que hablamos para esa época. Sí. Tratando de ser más empático con la sociedad, con quienes no lo votaron, no denunciando, no hablando casi de la herencia recibida. Bueno, esto es al revés. Exacto. Acá se denuncia tierra arrasada, una economía devastada, una pobreza enorme, una economía en recesión, todas cosas que pueden ser más o menos ciertas, y a partir de ahí justificar este severo plan, insisto, de traslado de dinero de los privados al Estado. Por eso, Carlos... Y para armar las bases para lo que viene después. Tal cual. Por eso empecé diciéndote que en situaciones análogas es más consecuente con su discurso Alberto Fernández, con la gente que lo votó, que lo que fue Mauricio Macri, con la franja de clase media, media baja, media alta, que lo había votado y que después se siente traicionada a partir de que quedan de lado las pymes, etcétera. Pero bueno, eso ya forma parte del pasado. Mirando hacia adelante, esta noticia que tenemos ahora en pantalla nos preocupa. El mayor salto de la canasta básica. Una familia necesitó en el mes de noviembre, para no ser pobre, 37.596 pesos. 6,3% aumentaron los alimentos en noviembre. Hay gente que hoy no está llegando a esto, ni mucho menos si trabaja una sola persona en la familia, Carlos. Bueno, esa es la emergencia, ¿no? Ahí se termina todo análisis y ahí es donde la palabra solidaridad, que en tanto se está usando, cobra valor, ¿no? Acá hay que atender una emergencia. Vos fíjate que la canasta es 37.000 pesos y parte de lo que se está discutiendo es la jubilación mínima de 14.000. Claro. Fíjate lo lejos que está un jubilado de poder alcanzar o empatarle a esa canasta básica, ¿no? Sí, y también ahí hay que está la decir... emergencia. Hay que recordar que estos aumentos son posteriores a las elecciones. Claro. Acá está el famoso colchón, el colchón del aumento por las dudas. Sí, acá se ve que después de Esto las en noviembre. elecciones saltaron los precios por los aires y este es el famoso colchón sobre el cual ahora se discute. Eso es lo que ahora se está midiendo, noviembre. Claro. Pero, perdón que traslade una mala noticia, pero diciembre va a ser peor que noviembre. La inflación de este mes, por cuestiones siempre tradicionales de diciembre, aumenta la actividad económica por las fiestas, pero además por este colchón que vos decías, creo, Rolo, te estaba escuchando, el colchón de los últimos días de gestión de Mauricio Macri fue muy fuerte. El otro día veíamos la decisión o el anuncio de la baja de los medicamentos de 8%. Bueno, muchachos, pero aumentaron 25 en los últimos 20 días antes del cambio de gobierno. Porque le ofrecieron el 8, imagínate si ellos de motu propio ofrecen el 8, ¿cuánto habrán hecho? Exactamente. O sea, ese colchón. Y ahora, Carlos, permitinos escuchar al presidente hablando de la necesidad de tratar esto de la emergencia económica. Y después también queremos hablar con Carlos Burgueño respecto de estos aumentos. ¿Cuál es el dólar sobre el cual se va a basar el comerciante para hacer ese colchón, si es que ya no lo hizo? ¿El de 62, 60, 62 o el blue que puede llegar a picar a 80 pesos en algunos días? Escuchamos ahora al presidente. Ese plan necesita un punto de arranque, que es esta ley de la que hablamos. Esta no es una ley de emergencia. En verdad es una ley que básicamente nos urge sacar de la situación de pobreza a los que están mal. Es eso. Y además nos urge empezar a poner rápidamente en marcha la capacidad productiva de la Argentina. Yo siento que había un colectivo que se llamaba Argentina, que estaba conducido por alguien que estaba marchando a toda velocidad hacia el precipicio. Y había muchos que le decíamos, vamos al precipicio. Y él decía,
voy a hacer lo mismo más rápido, con lo cual el precipicio cada vez se acercaba más. Bueno, lo que hemos hecho ahora es parar el colectivo durante 180 días. En esos 180 días reflexionar en conjunto sobre cómo encarar el futuro. Y lo que todos saben es que el que maneja el colectivo ahora ha doblado. Ya no va por la ruta camino al precipicio. Bueno, complementamos lo que dijo el presidente luego con este tuit propio, ¿no? Que dice, quiero agradecer a los gobernadores radicales, @Gerardo Morales, @Rodi Suárez y @Gustavo Alves, ok, por aportar sinceridad al debate político. Nuestra sociedad nos reclama seriedad y diálogo para resolver los problemas, debemos estar a la altura. Gente que no pertenece a su partido, claro, pero que de alguna manera trata de juntarlos al tener Son diálogo. 3 gobernadores del espacio de Cambiemos que hoy tuvieron una actitud unívoca. A lo largo de la mañana fueron goteando los tweets de cada uno de estos gobernadores pidiéndole a sus respectivos espacios políticos, diciendo, muchachos, den quórum, discutan la ley de emergencia. ¿Por qué? Porque habían acordado con Alberto que se terminaba la rebaja de ingresos brutos. Eso también hay que aclararlo. No es que se vuelve atrás en ingresos brutos, sino que estaba previsto para este año rebajar ingresos brutos, que es el impuesto provincial. Se frena esa rebaja y eso le va a permitir a las provincias recaudar un poco más en el medio de la crisis. Seguro. A ver, Carlos, volvemos a vos, porque uno se pregunta, ¿es sensato lo que dice el presidente? Seguramente que sí. ¿Da vergüenza que en la Argentina haya gente que no coma, casi la mitad de la población, como debería ser? Seguramente que sí. Lo que pasa, claro, que el que tenga que meter la mano al bolsillo y pagar todo esto es al que le va a doler. Ahora, 180 días, y después de estos 6 meses calendario, ¿qué, Carlos? Bueno, dentro de 6 meses la Argentina tiene que estar creciendo. O sea, todo esto, todo este esfuerzo enorme que todos los privados vamos a hacer, la Argentina tiene que estar creciendo. Y ese es el desafío del gobierno, ¿no? Y a eso tiene que apuntar el plan económico. Todas las ayudas, toda la solidaridad, todos los planes y las medidas duras, muy importantes y que van muy al hueso, si querés, y que ponen de mal humor a gran parte pero, Carlos, de la sociedad, tienen que terminar en un país creciendo. Pero los privados no tenemos todos el mismo tamaño. O sea, debería haber una exigencia mayor para los grandes que han ganado en estos años y menor para los que han perdido, ¿no? Porque si no, en el universo de los privados hay algunos que estamos con el agua al cuello y otros que les ha ido muy bien. Creo que debería haber alguna diferenciación sobre qué esfuerzo fiscal se le va a exigir a cada uno de los privados. ¿Va a existir ese criterio que dice Rolo? Y sobre todo la responsabilidad de haber llegado hasta acá, ¿no? Obviamente, pero a lo que tenés que apuntar es cuáles son los motores que puede tener la Argentina para crecer. ¿Y sabés cuál va a ser uno de los principales motores? Y vuelvo con algo de lo que hablábamos antes. El no tener que pagar la deuda externa, los vencimientos de la deuda externa durante esos 2 años, te va a permitir un colchón de dólares lo suficientemente fuertes como para empezar a impulsar el crecimiento de la economía con eso. ¿No vos pensás que de acá a 2 años la Argentina tendría que haber pagado casi 25.000 millones de dólares de intereses y capital de la deuda? Ahora, si vos no tenés que pagar esos intereses, vos tenés aproximadamente entre 10.000 y 15.000 millones de dólares por año de superávit comercial, eso lo tenés que invertir en crecer. Insisto, ese es el desafío después del tema de la deuda de Alberto Fernández. Aplicar un plan creíble. Y para que un plan sea creíble, vos tenés que convencer al que produce. Tenés que crear confianza en que las empresas, que son las únicas que pueden crear trabajo, empleo, producir más, confíen en que lo que viene va a ser mejor que lo que tenés hoy. Y el único que puede crear eso es el presidente, su equipo económico, la clase política, y ese es el desafío, insisto. Por otro lado, también la responsabilidad de cómo llegamos hasta acá, no como venganza, ¿no? Sino también tenerlo en claro. Seguro. Porque acá no es que a todos les fueron mal. Hay muchos que ganaron dinero en todo este tiempo, hasta hace poquito tiempo. Seguro. Carlos, si no tenemos que hablar no solo de la herencia, sino de la herencia, y así llegamos hasta la Baring Brothers. Pero bueno,
Eso es Sí. infinito. Exacto. Pero sí discutir el plan que nos va a sacar de esta recesión, de esta crisis que ya se hace interminable y casi insoportable. Alguna vez miremos para adelante todos juntos y ojalá que se dé, Carlos, y donde yo esté, poder hablar de un país mejor el próximo año con vos. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo otra vez, Guille, felicitaciones. Y de paso te felicito por Racing, para que veas que hay Que un hombre de Otro que le Independiente duele. tiene altura y también Otro felicita, que le duele. como hizo Lili Caruso Eso, hace algunos yo minutos saludé. nada más. Abrazo enorme, Carlitos. Señoras y señores, después de... siempre da gusto hablar con alguien que sabe tanto Sí. como Carlos.